vamos a arrancar. Vamos a ser respetuosos de los que fueron respetuosos con el horario. Así que bueno, para mí es una alegría poder trabajar con toda esta temática que es tan importante, que tiene que ver con el Parkinson, y tenemos al doctor José Luis Echeverri hoy, que nos va a guiar en todo esto y nos va a contar todos las novedades que hay dentro de la medicina y todos los diferentes síntomas, quiénes son los que se pueden operar, por qué, cuál es la causa. Bueno, tenemos un montón de preguntas, doctor Echeverri, ¿eh? El doctor Echeverri es médico, neurólogo, especialista en enfermedades de Parkinson y enfermedades raras. Está dentro de lo que es neuromodulación en PAC postquirúrgicos de la enfermedad de Parkinson. Después nos va a contar también qué es eso, porque para los que no somos médicos no entendimos nada. Así que bueno, también hoy vamos a presentar el libro de la licenciada Graciela Chiale, que frente a la pandemia realmente velozmente quiso poner su testimonio en el papel. Así que bueno, hoy también vamos a presentar su libro y también nos van a contar un poquito, nos van a dar el testimonio a Ángel Fison, el testimonio de todo de cómo se vive la enfermedad. Ángel Fison, Ana Vargas, y no sé, Graciela, si estará Javier Lombardo, que bueno. No va a estar. No va a estar, bueno, le vamos a mandar un abrazo y vamos a esperar a que, a lo mejor por ahí el viernes que viene está, porque este encuentro lo vamos a hacer en 2 partes, porque hay tanta información y tantas cosas que vamos a hacerlo hoy y el viernes que viene. Vamos a seguir con una cantidad de datos y una cantidad de presentaciones. Así que bueno, pero le dejo la palabra al doctor Echeverri, que él es el que nos va a contar específicamente qué es lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que transitar por todo esto. ¿Necesita compartir pantalla, doctor? Sí, ahora, primero si quiero les comento un poquito qué es lo que hago o qué es lo que hacemos acá en el servicio y después sí, yo traje a modo de alguna manera de esquematizar. No hice una presentación para pacientes. Tengo algo desde el punto de vista científico, pero creo que va a ser también válida como para un poco guiar a los pacientes y a la audiencia y al resto de la audiencia un poco sobre este tema. Podemos irnos también de tema si ustedes quieren. No hay ningún problema. Todas las preguntas que quieran hacer o cómo quieran abordar el tema, para mí, encantado si puedo responder todas las dudas. En realidad, la subespecialidad, ustedes saben que bueno, la neurología es muy amplia y en estos últimos tiempos se han de alguna manera como subdividido las subespecialidades como para tener un enfoque un poco más preciso de las diferentes patologías, y de hecho hay neurólogos especialistas en enfermedades cerebrovasculares, en epilepsia, en enfermedades mielinizantes. Bueno, hay una subespecialidad que es enfermedad de Parkinson, enfermedades raras y otros trastornos del movimiento, que en realidad eso es en lo que me focalizo acá yo me desempeño en 2 lugares. Uno es INEVA, que para los que no los conocen es el Instituto de Neurociencias Buenos Aires, donde la jefa del área es la doctora Emilia Gatto. Tal vez muchos la deben conocer, una referente desde hace muchos años en la subespecialidad. Y por el otro lado, acá hacemos todo lo que es el abordaje clínico del paciente, tanto el abordaje farmacológico como el abordaje no farmacológico, porque tenemos una unidad de neurorehabilitación con kinesiólogos, fonoaudiólogos, terapistas ocupacionales, el abordaje cognitivo y psicológico del paciente, todo con gente que está especializada en el tema.
que no es muy, de alguna manera no es muy fácil de encontrar, y por el otro lado, en otra institución que se llama Fundación CENIT, donde la cabeza, que es un neurocirujano, es mi, por decirlo de alguna manera, es el otro jefe del otro servicio de la parte quirúrgica, que es el doctor Fabián Pedimonti. En el otro lugar, en Fundación CENIT, hacemos lo que se llama neuromodulación. O sea, una vez que el paciente está, de alguna manera, cumple los criterios para un abordaje quirúrgico, se evalúa, se hace una evaluación express, que después vamos a entrar en detalle, y el equipo de neurocirugía opera al paciente, y nosotros como neurólogos lo que hacemos es la neuromodulación, o sea, una vez implantados esos electrodos con todo ese aparato, con toda esa tecnología, lo que hacemos es encenderlo y programarlo. A eso se le llama neuromodulación. Así que de alguna manera es como una doble cara, una parte clínica y otra parte quirúrgica. Bien. Ese es un poco el abordaje que hacemos de los pacientes. Y de alguna manera creo que es una cosa importante porque ha tenido en este último tiempo mucho auge el tema de lo que es la cirugía en enfermedad de Parkinson. Pero ha habido, o sea, tal vez mucha información, pero en lo que es en la práctica, todavía hay mucha dificultad en decir, bueno, ¿qué paciente o cuáles de los pacientes en realidad van a tener criterio para una cirugía y cuáles no? Recuerden que no todos los pacientes tienen criterio, y por darle un número, solamente entre un 10 y un 15% de los pacientes con Parkinson tienen criterio de enfermedad de Parkinson. Perdón, tienen criterio de cirugía de Parkinson, o sea que el número es muy pequeño. Para una enfermedad que es muy prevalente, recuerden que la enfermedad de Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa después del Alzheimer. En pacientes entre 65 y 70 años, estamos hablando de un número enorme de pacientes con Parkinson y un número muy pequeño de los pacientes que van a tener criterio quirúrgico. Y de los que tienen criterio quirúrgico no son los jóvenes. Porque todos piensan, sí, bueno, se van a operar los jóvenes, la gente más grande no. Es totalmente lo contrario. O sea que creo que con el correr de la charla tal vez estas cosas se van a ir aclarando un poquito más y viendo un poco qué pacientes van a tener criterios, qué pacientes no. Aún en los propios neurólogos a veces hay dificultades en decidir qué paciente va a ir a cirugía y qué paciente no. Claro. Si a ustedes les parece, les puedo ya está poner en la pantalla. Les voy a mostrar algunas cositas de una charla que di hace muy poco sobre exactamente este tema. Así que algunas cositas les voy a mostrar. Porque agregué a una técnica nueva que ahora lo voy a ir charlando, que es el IFU. Tal vez algunos lo escucharon nombrar con esa sigla, pero bueno, después les voy a ir comentando. Hubo un neurólogo muy conocido que contribuyó mucho con lo que es la neurología, era un neurólogo en realidad del Reino Unido y se especializaba en enfermedad de Parkinson o en trastorno del movimiento, que se llamaba David Marsen, en el cual él en uno de sus discursos, en una de sus charlas, comentó, me pareció ponerlo porque me pareció una cosa muy importante, de alguna manera un testimonio muy importante, en el cual dijo que él había visto o había presenciado 2 milagros en su vida. Uno había sido el descubrimiento de la levodopa y su efecto o su respuesta tan espectacular en los pacientes con Parkinson, y el otro milagro es la aparición de la estimulación cerebral profunda, que creo que es de alguna manera una aseveración más que importante. La idea un poco, cómo había organizado la charla, era hablar un poco de lo que era ver la historia natural de la enfermedad de Parkinson, cómo
empieza, cuándo uno hace el diagnóstico, cómo evoluciona, porque obviamente hay un punto de la enfermedad que en muchos pacientes las posibilidades farmacológicas se van agotando y es donde entra a aparecer la idea de lo que es el tratamiento quirúrgico, hablar un poco de cómo surge esto de la estimulación cerebral profunda, cuándo es el momento justo, cuál es el nivel de evidencia, porque uno dice, bueno, ¿qué nivel de evidencia tiene? ¿Está aprobado? ¿Cuándo fue aprobado? Se hicieron los estudios de enfrentar tratamiento quirúrgico versus el tratamiento farmacológico, cómo nos fue, y hablar un poquito de estas nuevas técnicas que han salido ahora, que prontamente las vamos a tener en nuestro país también. Recuerden algo muy básico, lo que decía hoy, que es la segunda enfermedad por prevalencia y afecta en una edad promedio entre los 60 y 70 años. Lo cual no significa que la gente no pueda empezar con los síntomas parkinsonianos antes de los 40, o lo cual no significa que no pueda empezar después de los 80. Pero este es el rango etario que habitualmente vemos del comienzo de la sintomatología. Obviamente, más grande es el paciente, más posibilidades tiene de tener la enfermedad de Parkinson, como así también la enfermedad de Alzheimer. O sea que son las dos enfermedades por lejos más frecuentes. Dentro del punto de vista neurodegenerativa estamos hablando. Y, para esquematizar un poquito, recuerden que la enfermedad se da porque hay una alteración de esta sustancia, llamada sustancia nigra, que está ubicada en la parte compacta a nivel del mesencéfalo. Pero recuerden también que esta estructura tiene conexiones con el estriado, o sea, con el caudado y el putamen. Entonces, no solamente se va a degenerar estas celulitas de la sustancia nigra que contienen gran concentración de dopamina, sino que se va a alterar todo lo que son las proyecciones, ¿tá? Hasta el putamen y hacia el caudado. Por lo tanto, la enfermedad va a empezar de alguna manera a dar sus síntomas motores. Y lo que marca, o lo que le pone el sello desde el punto de vista anatomopatológico, cuando uno hace la anatomopatología de estos cerebros, hay algo que se llama cuerpos de Levy. Los cuerpos de Levy son inclusiones dentro de las células de una proteína que se llama alfa-sinucleína. La alfa-sinucleína la tenemos todos. Es una proteína que interviene en muchos procesos celulares, pero lo que pasa en la enfermedad de Parkinson, por un motivo que aún hoy en día no está claro y desconocemos, es que esa proteína que cumple una función dentro de lo que es la célula, por algún motivo, cuando tiene que ser plegada para que se degrade y se elimine, como es el ciclo de todas las proteínas, al ser plegada en un lugar que se llama retículo endoplásmico, que vendría a ser como el basurero de la célula, por algún motivo no se puede plegar bien, queda mal plegada, no se puede degradar correctamente y empiezan las proteínas mal plegadas a acumularse dentro de la célula, con lo cual genera toda como una agregación de estas inclusiones dentro de las neuronas y se desencadena toda una cascada inflamatoria y degenerativa que es donde se piensa que es el comienzo de la enfermedad. Lo que no se sabe muy bien es por qué estas proteínas no pueden degradarse correctamente, ¿sí? Después están en juego también muchas veces algunos factores genéticos o algunos factores ambientales que se creen que tienen alguna implicancia en que esto suceda. Pero recuerden que ni el factor externo ni la causa genética por sí sola son la causa puntual y tienen que darse ambas en un paciente predispuesto para que ocurra todo esto. Eso está claro, porque siempre pregunto, ¿y cuál es la causa del Parkinson? Y en realidad no se sabe.
pero se está viendo que hay algunos factores ambientales que tienen mucho que ver con el inicio de la enfermedad, y esos factores ambientales son, por ejemplo, el consumo de agua de pozo y la exposición a pesticidas. Pero uno dice, bueno, hay mucha gente todavía en el interior de la provincia que consumen agua de pozo. Es por la presencia de manganeso, que es un metal, pero no todos los pacientes que consumen agua de pozo tienen Parkinson, ¿se entiende, no? Y otros dicen que puede haber algún factor genético, pero recuerden que en la enfermedad de Parkinson, menos del 10% de los pacientes tienen una causa genética. O sea, que hay más de 90 y pico % que no se sabe cuál es la causa. Entonces, se tienen que dar ambas condiciones en un paciente predisponente para que este proceso de alguna manera empiece. ¿Queda claro más o menos? Perfecto. Sí, sí. ¿Sí? Pueden ir, si quiere, interrumpiendo, haciendo alguna pregunta o algo. ¿Sí? Si le ocurre algo, no hay ningún problema, podemos parar y después seguir. Miren, hay una cosa muy interesante, y esto tal vez no muchas personas lo saben, pero en general cuando nosotros hacemos el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson, o cuando el paciente empieza con los síntomas, la enfermedad tal vez empezó 10 o 15 años antes, o hasta 20 antes de que el paciente haga la consulta. ¿Por qué? Porque todavía se está un poco redefiniendo la enfermedad, porque todos piensan que la enfermedad comienza cuando el paciente tiene temblor, o tiene rigidez, o tiene lentitud, o tiene alguna alteración de los reflejos posturales, pero en realidad la enfermedad tiene algo que nosotros llamamos fenómenos o síntomas premotores. ¿Qué significa? Son síntomas que comienzan antes de los síntomas motores clásicos, y eso se cree que es por la acumulación de estas proteínas, como fuimos viendo previamente, que se van a ir ubicando en las diferentes estructuras que controlan, por ejemplo, el olfato, las estructuras que controlan el control esfinteriano, las estructuras que controlan el sueño y las estructuras que controlan la parte anímica. Entonces, cuando hablamos de fenómenos premotores, los pacientes años antes de empezar con los síntomas clásicos pueden tener pérdida del olfato o deformación del mismo, o sea, sentir olores que en realidad no están. Los pacientes pueden tener constipación, los pacientes pueden tener trastornos del sueño REM. El REM es una etapa del sueño en el cual se caracteriza por una relajación total, ¿sí? O sea, si a nosotros nos evalúan en esa etapa del sueño, estamos relajados y lo único que se evidencia es una contracción involuntaria de los músculos oculares. ¿Qué es lo que pasa? Perdón, ¿cuánto tiempo desde el momento que comienza el Parkinson hasta que se tiene el primer síntoma, cuánto tiempo puede pasar hasta que Puede pasar hasta 20 años antes. No va a ser la primera vez que el paciente consulta por temblor o que está más lento y uno le pregunta, o le pregunta en realidad a la pareja, ¿tiene sueños o tiene pesadillas a la noche? Ay, doctor, desde que éramos novios. O desde que éramos recién casados. Habían pasado 20 años. O más. Sí, tenía pesadillas, de noche gritaba. Un clásico. Eso, de alguna manera, en algunos pacientes, porque hay mucha gente que tiene pesadillas o tiene este tipo de sueño y no todos van a desarrollar una enfermedad de Parkinson, está claro. Pero eso puede haber sido, en realidad, el inicio de la enfermedad, y en el tiempo se fueron agregando otros síntomas. Pero está descrito, si ustedes ven bien en este PowerPoint, hay algo que se llama el esquema de Braak. Braak era un neuropatólogo austríaco-alemán, que ¿qué es lo que hizo? Lo que hizo es correlacionar los síntomas que tenía el paciente con diferentes preparados de cerebros de pacientes con Parkinson en diferentes estadios. Entonces,
se estudió el cerebro en la etapa en que el paciente no había empezado con los síntomas clásicos, pero ya tenía constipación, trastorno del sueño REM, tenía trastorno del olfato, depresión. Entonces fue viendo que la acumulación de estas proteínas tenía varias etapas, desde la etapa 1 hasta la etapa 6. Entonces, ¿qué es lo que se veía? Empezaba con acumulación en los bulbos olfatorios, a nivel del bulbo, que es lo que daba los trastornos del olfato y los trastornos del sueño REM, o es lo que daba la constipación, o es lo que daba toda la parte anímica. Y después, ¿qué iba pasando? A medida que se iba afectando, depositando estas proteínas, la alfa-sinucleína, el paciente iba desarrollando cada vez más síntomas, hasta tener una distribución en toda la corteza y algunos pacientes tener compromiso cognitivo, tener alucinaciones visuales. Fíjense qué interesante el esquema. Constipación, trastorno del sueño REM y demás, hasta 20 años antes. Punto cero se le pone cuando el paciente consulta por la lentitud, la rigidez, todos los síntomas que conocemos. A veces los pacientes no... Miren qué paradoja. Hay pacientes que no llegan desde el punto de vista clásico, pero hay pacientes que llegan por problemas de memoria, o hay pacientes que llegan por dolor corporal. A veces el Parkinson tiene lo que nosotros llamamos fenómenos sensitivos o síntomas sensitivos. El paciente no consulta porque está lento, consulta porque le duele el hombro, le duele la espalda, consulta porque está cansado o está fatigado cuando camina, o consulta porque tiene algunos olvidos. Esa es la otra cara del inicio. ¿Se entiende? Sí, claro. Cuando uno lo revisa y nos encontramos con que está lento, a veces tiembla, a veces no. Recuerden que el temblor no es sinónimo de Parkinson, porque hay un grupo de pacientes muy amplio que no tiemblan. ¿Se entiende? Entonces pueden... Te quería hacer una pregunta, Sí. doctor. Sí, te quería hacer una pregunta. Si una persona empieza a conocer que podría tener estos síntomas, y bueno, Sí. y entonces tiene como una pequeña alerta y dice, sí, yo estoy teniendo algo de esto, o sea, tengo falta de este sueño, o veo que tengo problemas de, como decís vos, de olfato o algo. Si él fuera a un médico, ya le podría, aunque sea 20 años antes, ir diagnosticando la posibilidad de que está, armando un Mire, Parkinson, o puede podemos hacer ayudarlo dos a frenar cosas. o algo. Ahora se puede hacer dos cosas. Miren, es muy interesante su pregunta. No podemos hacer nada desde el punto de vista aún. No podemos iniciar un tratamiento, pero no se olvide que ahora tenemos algunos estudios complementarios y los tenemos a mano. Hay un estudio que no sé si muchos lo conocerán, que se llama PET con 18 dopa. El PET es un estudio que se usa mucho para la detección de tumores. Tal vez lo deben conocer como PET corporal total. Tomografía por emisión de positrones, es la sigla. Cuando uno tiene una sospecha de algún tumor que no lo puede diagnosticar con otro estudio complementario, se hace un PET. ¿Qué es eso? Se le hace como un scan de todo el cuerpo y se le inyecta una sustancia de contraste que tiene glucosa. ¿Qué hacen los tumores? Utilizan glucosa. Entonces puede captar imágenes muy pequeñitas que pueden no verse en un estudio. Ese es el PET corporal total. ¿Qué hicieron? En vez de poner solamente glucosa marcada, pusieron dopamina marcada como método de contraste, ¿sí? Con glucosa. No se olviden que el cerebro funciona con azúcar, con glucosa. ¿Y qué hicieron? Vieron cómo el cerebro captaba la dopamina con la glucosa. Entonces, uno puede hacer el diagnóstico con estos estudios. Uno puede ver
si esa zona capta glucosa y dopamina. Si no la capta, o capta en menor medida, significa que el paciente tiene una alteración del sistema o de las vías estriadas. ¿Sí? Y con eso uno puede hacer el diagnóstico, complementar el diagnóstico de lo que el paciente viene contando, por ejemplo, con la pérdida del olfato o los trastornos del sueño REM. ¿Se entiende? Uno podría aproximar el diagnóstico. El gran problema es qué haríamos desde el punto de vista de abordaje. Todavía no tenemos fármacos que tengan que ver con la neuroprotección. O sea, yo doy algo para hacer que la enfermedad no progrese en el tiempo. Todavía no estamos en esa etapa, o por lo menos no lo tenemos para ofrecerlo a los pacientes. Por lo tanto, de alguna manera no tendríamos un abordaje desde el punto de vista farmacológico para hacer que ese paciente tarde mucho más tiempo en desarrollar la enfermedad o no la desarrolle. ¿Se entiende la idea? Nos ha pasado muchas veces. Nos ha pasado de otra manera. Mire, se lo ejemplifico así. Viene un paciente de edad media, 60, 65 años, con síntomas clásicos parkinsonianos. Bárbaro. Le preguntamos, ¿tiene algún familiar que tiene algún síntoma o ha tenido? No tuve hermano, no tuve ni padre ni tío, pero ¿sabe qué, doctor? Mi hija, que tiene 40 años, tiene pérdida del olfato. Nos ha pasado muchas veces en la práctica. Ese paciente, con un papá, con una enfermedad de Parkinson típica, y con un hijo, con sintomatología premotora bastante subjetiva. Recuerden que, yo esto no se los comenté, pero de los 4 síntomas premotores, el que más, o los que más importancia, o los que más peso, o más evidencia tienen de que pueden a futuro desarrollar una enfermedad de Parkinson, es los trastornos del sueño REM, que vendría a ser esto, y la hiposmia, o la disminución del olfato. Entonces, es muy probable, si yo pudiera hacer estudios genéticos, que ese Parkinson sea de causa genética. ¿Sí? Pero al papá lo voy a poder tratar porque tiene síntomas, pero a la hija, que tiene síntomas motores, lamentablemente no voy a poder ofrecerle un fármaco que de alguna manera me detenga el curso de la enfermedad. ¿Se entiende la idea? Por lo menos aún hoy no lo tenemos. Hubo algunos fármacos en boga, pero después los estudios no fueron robustos y los fármacos no tuvieron esa eficacia. ¿Está? Perfecto. Perfecto. Bien. Ahora, Sigo. otra pregunta. Yo como para ir agilizando, Sí, Nora. ¿Qué es lo que influye en el paciente para que se pueda operar o no? Sabemos que muchos médicos lo recomiendan y hay muchos médicos que no lo recomiendan. Ok. ¿Saben qué paciente se opera? ¿Quiénes son? Ahora le voy a mostrar algo, pero llega un momento, yo estaba acá, llega un momento que los pacientes empiezan a tener esto, lo que nosotros llamamos fluctuaciones motoras. Le damos la medicación, el paciente anda bien un tiempito, o 1 hora o 2 horas, y no llega a las próximas tomas. Se queda rígido, se queda lento, empieza a tener temblor, o empieza a tener lo que nosotros llamamos disquinesia, que son esos movimientos coreicos que tiene el paciente constantemente. Empieza a tener trastorno de la marcha y hay algo que se llama congelamiento de la marcha, que en inglés lo llamamos fog, en el cual el paciente se queda pegado al piso. Entonces, por más que empecemos a modificar el esquema, muchos pacientes no responden y tienen un beneficio muy cortito y no llegan a la próxima. Ustedes recuerden que la medicación para el Parkinson se debe dar cada 3 o cada 4 horas. ¿Por qué? Porque
la vida media de los fármacos, o por lo menos del fármaco que tiene mayor potencia en la levodopa, tiene una vida muy corta, hay que darlo con intervalos de 3 o 4 horas entre toma y toma, alejado de las comidas, y el resto de los fármacos que tienen una potencia intermedia o baja, muchas veces no nos da, no llega a mejorar todo ese aspecto. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Queremos subir los fármacos, pero no se olvide que los fármacos son estimulantes y la estimulación dopaminérgica genera una serie de trastornos como alucinaciones visuales, altera la presión arterial, afecta la parte cognitiva, puede dar edemas periféricos, puede alterar la parte psiquiátrica dando algo que se llama trastornos del control de impulso. Los pacientes comen desaforadamente, tienen hipersexualidad, tienen ludopatía, tienen lo que nosotros llamamos jovismo, tienen un montón de cosas. Entonces, no es tan fácil, bueno, aumentamos la medicación, el paciente mejora. No es así. Entonces los pacientes empiezan a tener lo que nosotros llamamos fluctuaciones motoras, y los pacientes están así. Fíjese, paciente joven, 40 y pico de años, 10 años de evolución de enfermedad, edad plena o funcional. Fíjense cómo está el paciente. Acá al paciente no le falta de medicación y no le sobra. Así está todo el día. Y muy joven, muy joven. Puse un ejemplo. Pero bueno, fíjense cómo en un hemicuerpo tiene toda una rigidez, tiene una postura rara de la parte derecha y de la parte izquierda inclusive también. Por lo tanto, el paciente empieza a tener una alteración de lo que es su funcionalidad diaria, y el esquema que yo elijo no tiene prácticamente ningún sustento. Claro. No lo mejoro, ¿sí? Entonces, ahí es donde yo empiezo a pensar. Les voy a poner un poquito esta diapositiva, ahí es donde uno empieza a pensar, bueno, este paciente es candidato para una cirugía, pero bueno, dice, bueno, sí, no me responde a la medicación, lo mando a operar. Pero miren que no es tan simple. Fíjense, les traje a modo esquemático este artículo. Es un poquito antiguo, pero nos va a esquematizar bien. ¿Qué fue lo que hicieron? Un centro que se encargaba de evaluar los pacientes para operar con especialistas en enfermedad de Parkinson, le llegaban pacientes de otros centros. ¿Y qué es lo que vieron? Que del total de los pacientes que le llegaban para operar, el 63% de los pacientes no tenían criterio. 63% de los pacientes que eran mandados por otro neurólogo. No estamos hablando de que eran mandados por el clínico o el geriatra y demás. O sea, se supone un médico que está especializado en neurología. No es tan fácil los criterios para los cuales elegir o ver o decir, bueno, ¿cuáles los criterios para operar? Entonces, se han creado algunos consensos en los cuales dice, bueno, ¿qué características tiene que tener el paciente para operar? Y les traje a modo de esquema esto. Fíjense, muy interesante, yo se lo voy leyendo para aquellos por ahí que no saben inglés, pero se entiende igual. ¿Cuáles serían los criterios de inclusión? Punto 1, tengo que estar seguro de que el paciente tiene enfermedad de Parkinson y no tiene lo que nosotros llamamos un síndrome parkinsoniano atípico o secundario. No va a ser la primera vez que uno piense que es una enfermedad de Parkinson típica y después termina teniendo un hematoma subdural, que es una colección de sangre en una partecita del cerebro y puede dar los mismos síntomas por caídas repetidas, por ejemplo, o el paciente tenía o era multiinfarto celular y tenía una enfermedad vascular asociada y eso era la causa, o el paciente era
un parkinsonismo atípico. Hay otros tipos de Parkinson que son parecidos, pero tienen otras características y tienen una evolución más rápida hacia la desmejoría, ¿se entiende? Entonces, yo tengo que estar seguro de que lo que tengo delante, de que el paciente que tengo delante tiene una enfermedad de Parkinson típica, por los criterios que todos conocemos. Otro dato importante es que tiene que tener mínimo 4 años de evolución de su cuadro parkinsoniano. ¿Por qué es este ítem? Porque los pacientes con enfermedad de Parkinson pueden, cuando empiezan su enfermedad, hacer un cuadro típico y con el correr del tiempo, en ese año, 2 años o tercer año del comienzo de la enfermedad, agregar otros síntomas y se transforma en un atípico. Por ejemplo, los pacientes con Parkinson dentro de los 2-3 años de evolución de la enfermedad no tienen habitualmente alucinaciones visuales, no tienen grandes compromisos cognitivos, no tienen inestabilidad en la marcha y se caen, ¿se entiende? No tienen alteraciones esfinterianas, urinarias o fecales. ¿Se entiende lo que les digo? Entonces, Sí, total. si el paciente tiene alguno de esos síntomas en los primeros años de enfermedad, ojo, no es una enfermedad de Parkinson típica, puede ser un atípico, tengo que tener mucho cuidado si yo en un futuro pienso en una cirugía. Y hay otro signo que los americanos llaman el signo de la silla de rueda, o sea, un paciente que se supone que es un cuadro parkinsoniano, 3, 4, menos de 5 años de evolución de la enfermedad, entra al consultorio en silla de rueda, salvo que tenga fractura de cadera, el paciente no es un Parkinson típico. ¿Por qué? Porque para ese tiempo de evolución, el paciente no puede estar en silla de rueda, porque no es la evolución típica de un cuadro parkinsoniano típico, ¿se entiende? Sí, sí. Sí, sí. Otra de las características que tiene que tener es que tiene que tener fluctuaciones motoras y disquinesia, lo que vimos en el video con esa paciente. No llegar a la próxima toma, moverse constantemente, no tener respuesta a la medicación en el sentido de que no pueda mejorar esos síntomas y estar así todo el día. A eso se le llama fluctuaciones motoras y a eso se le llama disquinesia. ¿Sí? Ok, perfecto. Hay una persona que es Ana Vargas que hace rato tiene levantada la mano. Perdón. ¿Querés hablar, Ana? A ver. Ana, ¿querés preguntarle al doctor algo? Perdón, voy a hablar un poquitito a través de ella, porque una de las cosas, doctor, que ella, yo la conozco bien, ella fue Ana. operada de Parkinson, Sí. y el problema es que a veces Ana pierde mucho la voz. ¿Cuál es el motivo por qué la gente de Parkinson en muchos momentos pierde la voz y no puede hablar? La hipofonía y la disfonía es una manifestación del principal síntoma del cuadro parkinsoniano, que es la bradicinesia. Vieron que los pilares del diagnóstico de la enfermedad es la bradicinesia, que es la lentitud de movimiento, ya sea para inicio o para realizar, la rigidez, los trastornos de los reflejos posturales y el temblor. El temblor no es criterio diagnóstico principal, sino la bradicinesia. Y la bradicinesia se da en músculos grandes, los corporales, los que están a la vista, y los músculos fonodeglutorios. Entonces, ¿qué es lo que tienen los pacientes? Muchas veces tienen una alteración del lenguaje de tipo hipofónico. Esa lentitud de la musculatura fonatoria es la que hace que baje el timbre de voz, que no tenga fuerza. Los pacientes empiezan a un tono y con el correr de la charla van decayendo, ¿sí? Y eso fluctúa. ¿Se entiende? ¿Y la operación no le da muchos beneficios en ese aspecto? Porque No. ella se operó. No es un criterio, de hecho. Imagínense que uno no opera a los pacientes porque estén difónicos, en un paciente con Parkinson. Es más, muchas veces, de acuerdo al núcleo que uno elija para operar, a veces inclusive puede desmejorar
lo fonatorio, pero no es un criterio ni mucho menos. No tiene tanto efecto sobre eso en mejoría, le digo. Ok. Salvo que sea muy marcada y tenga que ver con falta de medicación. Muchas veces cuando la hipofonía es por falta, con los pacientes están mal medicados en el sentido de que no están con las dosis apropiadas, no hay problema y la voz mejora. Pero puede pasar otra cosa y eso es mucho más complejo. La sobreestimulación dopaminérgica, o sea, cuando uno tiene exceso de medicación, hay algo que se llama el stuttering, que vendría a ser el tartamudeo. Es bastante frecuente ver a los pacientes con Parkinson con tartamudeo y eso se debe a las hipótesis, se debe a que el paciente tiene una sobreestimulación dopaminérgica. Uno le baja la medicación y mejora lo que es la fluencia del lenguaje. Claro, perfecto. ¿Entiende algo? Sí, sí, perfecto. Muchas veces lo fonatorio y lo fonodiolutorio tienen mejor abordaje desde el punto de vista fonaudiológico, por técnica de respiración y mejoría de la modulación del aparato bucolingual, y de hecho muchas veces mejora notablemente sin necesidad ni siquiera de tocar fármacos ni nada, con solo hecho de la intervención de la fonodióloga. Doctor Echeverry, ¿qué pasa con el cannabis en el Parkinson? Ya ¿Qué sé tema? que es un temor. Mire, Es un temor. una cosa muy importante que después, cuando le puedo pasar, nosotros hicimos un trabajo, fue uno de los primeros centros en el cual hicimos un trabajo retrospectivo de utilidad del cannabis en movimiento involuntario. ¿Sí? Uh-huh. O sea, ¿cómo era esto? Nuestros pacientes consultaban, o sea, venían a la consulta, nosotros tenemos tal vez una evaluación cada 2 o 3 meses, de acuerdo a cada paciente, pero un promedio. Entonces, en el interín el paciente decía, doctor, fui a verlo a tal y me indicó cannabis, o escuché tal cosa y empecé a tomar cannabis. Le digo qué es lo que dice la evidencia y después le digo qué es la conclusión de nuestro trabajo, que después se los puedo pasar y de hecho después nosotros pertenecemos al grupo de trabajo de enfermedad de Parkinson que depende de la Sociedad Neurológica Argentina. Y de hecho, con todo el auge del cannabis, el año pasado tuvimos que sacar una carta en la cual estábamos totalmente en desacuerdo de la utilización del cannabis en movimiento involuntario porque no tiene nivel de evidencia. Y de hecho, los pacientes desmejoraban notablemente. No se olviden de esto. El cannabis, nosotros tenemos receptores endógenos que se llaman cannabinoides, de tipo 1 y 2. Y muchos de ellos están distribuidos por una zona muy importante que es el sistema límbico. El sistema límbico es el que se encarga de las emociones y de la conducta. Uh-huh. No se olviden que el cannabis el tetrahidrocannabinol, actúa sobre estas estructuras de forma directa, porque el cannabis vendría a ser como la sustancia activa. Y en estos tipos de pacientes pueden causar cuadros alucinatorios, ideas delirantes, lo que nosotros llamamos una psicosis cannabinoide, que fue bastante común de ver en nuestros pacientes. De hecho, algunos pacientes nuestros tuvieron esa sintomatología y lo tuvimos que internar, intentando buscar alguna otra causa y a veces tardíamente los pacientes nos referían que habían consumido cannabis y no nos habían comentado nada. El único efecto beneficioso, si lo queremos llamar así, que provocaba cierta sedación y tranquilidad, pero no le mejoraba el temblor, empeoraba la rigidez, inclusive desmejoraba los trastornos de la marcha y provocaban caídas. Y afectan notoriamente la esfera cognitiva porque actúa a nivel de las estructuras límbicas que tienen que ver con la memoria. De hecho, la conclusión de nuestro trabajo, que en ese momento fueron más de 40 y pico de pacientes, obviamente que esa base aumentó mucho más, fue que el cannabis no tenía ningún efecto beneficioso desde el punto de vista
de mejorar la sintomatología motora, ni mucho menos tener un efecto beneficioso sobre la esfera cognitiva. El trabajo fue presentado en la revista de la Sociedad Neurológica Argentina, que después, con gusto, Nora, te lo voy a pasar para que de alguna manera vean que esto está escrito, y la conclusión fue similar a los trabajos internacionales. Los trabajos internacionales dieron exactamente lo mismo, con un número mayor de pacientes, obviamente, que el nuestro. Ustedes me dirán, ¿y por qué se receta tanto? Por desconocimiento. No se olviden una cosita, les comento esto que es sumamente importante. El cannabis inhibe una proteína que nosotros tenemos en el organismo que se llama citocromo P450 a nivel hepático, que lo que hace es ayudar a eliminar todas las hormonas nuestras, los otros fármacos que nosotros tomamos por cualquier otra indicación, y bloquea la acción de la citocromo P450, y lo que hace es hacer que todo lo que nosotros consumimos y nuestras hormonas permanezca en sangre más tiempo, con lo cual le agrega algo de toxicidad a la polifarmacia que los pacientes tienen. Fíjense ustedes, el paciente con cuadro parkinsoniano en estos estadios toma 2-3 drogas para el Parkinson, después toma para la presión, toma para la diabetes, toma para el colesterol, toma para la arritmia, toma para el riñón. El paciente tiene 5 o 6 fármacos mínimos. Imagínense qué combo explosivo puede pasar en estos pacientes, y encima consumen cannabis. Y encima de todo, no producido por la industria, o sea que no sabemos cuáles son las relaciones utilizadas, y la única planta que dio beneficio del cannabis en otro tipo de pacientes era el cannabis sativa, no el resto. Hay más de, no sé, 16 plantas o más de cannabis. ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto. El cannabis dio buenos resultados en una enfermedad que se llama enfermedad de Dravet, que es una forma de epilepsia dentro de un cuadro que es del trastorno del espectro autista. Son cuadros de autismo muy severo, donde los pacientes tienen convulsiones en un número muy importante durante el día. Ahí dio beneficio, pero ¿qué beneficio dio? Que reducía el número de convulsiones. De tener 100, tal vez los pacientes tienen 50, 60 por día, no sabría decirle bien. En eso dio mejoría. No tiene ningún beneficio de neuroprotección o que los pacientes van a evitar la progresión de una enfermedad. Se vio que tenía buena evidencia en la rigidez asociada a la esclerosis múltiple de las piernas. De hecho, hay una formulación de cannabis que se llama Sativex, que es una forma de cannabis de forma inhalatoria, que está lanzada al mercado hace mucho tiempo en Europa, y prontamente la vamos a tener nosotros, pero para ese tipo de pacientes, para los pacientes con esclerosis múltiple y rigidez en las piernas. Y después se usa también en lo que es el dolor oncocentral, ese dolor cancerígeno, terminal, que muchas veces tienen los pacientes. Esas serían las 3 indicaciones, si usted quiere, indicación con nivel de evidencia de cannabis. Punto. El resto no tiene evidencia. Ujú. Sí, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Bueno, todavía están los científicos seguramente hurgando y mirando a ver qué es lo que se puede seguir mejorando. Fíjese, discúlpeme, Nora, fíjese hasta qué punto está instaurado el cannabis, que los pacientes para un dolor lumbar toman cannabis sin haber tomado un diclofenac. ¿Se entiende? Sí, sí, total, sí. Así que es una cosa muy... Y no es que los pacientes, muchos pacientes lo toman, se automedican, pero llegan a la consulta pacientes que lo recetan los propios médicos. Fíjense el desconocimiento que hay en este aspecto. Bueno, por eso hacemos estos encuentros, para que nos cuenten ustedes desde lo profesional muy claramente qué es lo que tenemos que ir haciendo. Pero bueno, lo tendríamos todo el día.
que nos charle y que nos cuente 1000 cosas, pero la hora vuela, ya hace una hora que estamos y no le queremos sacar tanto tiempo. Déjeme, Nora, Sí, A mí una me cosita y interesaría después- una cosa. ¿Cómo es Sí. el proceso una vez decidido que este paciente, con las características que usted explicitó, se decide hacer una operación? ¿Cómo es el proceso de la operación en sí? Mire, muy O sea, ¿cómo es simple. la operación en sí? Sí. Fíjense, hubo o de hecho hay una grilla que se llama así, ahí les puse la diapositiva para que lo vean, es muy simple. Hay algo que se llama RAD-NUCLEA, que es como una tablita que pueden usar los médicos que refieren los pacientes con enfermedad de Parkinson, donde esto fue hecho por evolución clínica y el profesional especialista en movimiento involuntario. Se toma en cuenta esto: la edad del paciente, se toma en cuenta la duración de la enfermedad, se toma en cuenta qué tan severos son los episodios, tanto de la rigidez como de la disquinesia que fuimos explicando, si tiene o no respuesta a la medicación y si tiene compromiso cognitivo. Fíjense qué fácil. ¿Cuál sería el paciente que califica para operar? Paciente que tiene entre 60 y 69 años, que tiene una duración de la enfermedad más de 5 años, paciente que tiene una severidad de los síntomas moderado, paciente que tiene la disquinesia, que es un movimiento involuntario, moderada, paciente que no responde o responde poco, por ejemplo, al temblor, y paciente que no tiene compromiso cognitivo y tiene muy leve, tiene un deterioro cognitivo leve. Todo este puntaje da 7 o más, el paciente califica para operar. Yo ya tengo el paciente, que es lo más importante. Decido el paciente. ¿Qué es lo que hago? Lo mandamos al especialista. Doctor, este paciente por tales características tiene criterio de cirugía. ¿Qué hacemos? Bueno, hay que hacerle una batería de test, por ejemplo, muy importante. Como yo estoy estimulando núcleos que tienen que ver con la parte cognitiva y con la parte psiquiátrica, tengo que tener, como bien dije, un paciente que no tiene ni problemas psiquiátricos, o sea, una depresión severa o un cuadro psicótico, o no tengo un deterioro cognitivo importante. Eso es lo más importante. ¿Sí? Eso es sumamente importante. Y otra cosa muy importante es que el paciente tenga una familia continente que pueda ir a los controles todas las veces que nosotros los requerimos. Nos ha pasado. Yo soy de un pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires. He tenido pacientes en la lista que yo sé que esos pacientes tienen criterios clínicos, pero nunca se van a operar. ¿Por qué? Y porque yo sé que la familia nunca va a poder ir una vez por semana al centro de referencia, por ejemplo, al control postquirúrgico del paciente. A ver cómo está el marcapaso que uno le va a poner, cómo está la herida quirúrgica, ¿sí? O a hacer los primeros pasos de la estimulación, ¿sí? O sea que eso es un dato importante. A veces tenemos el paciente, pero no tenemos el entorno, ¿sí? O no tenemos los medios. Nos ha pasado muchas veces, conocidos neurólogos del interior de la provincia, nos mandan el paciente bárbaro, nos empezamos a charlar con los familiares y vemos que ese paciente se va a complicar muchísimo en el traslado, que no va a poder venir cuando nosotros queremos. Entonces, es un problema porque no hay médicos capacitados en todas las provincias para poder hacer esto. Y muchas veces tienen que venir a los centros de referencia. Eso es un dato importante, pero el vendría a ser lo que es el prequirúrgico, no es muy complejo. Teniendo esto que acabo de decir, el paciente está en condiciones. Una cosa importante, recuerden que es un tratamiento aprobado. Por lo tanto, es cubierto por cualquier obra social, cualquier prepaga, y si el paciente no tiene obra social, el ámbito hospitalario también lo cubre. Sí. Ténganlo en cuenta, en tiene todos los medios. En el hospital, sí, por ejemplo, hay un equipo también, ¿no? De médicos importantes sí, que el están doctor trabajando. Pampín,
el doctor Pampín, que es el jefe de cirugía funcional del Posada, trabaja con nosotros en forma privada o en la Fundación CENIT, también con nuestro equipo. Sí, sí, totalmente. Y ellos tienen un cupo de pacientes año para operar de forma gratuita, si así lo fuese. Sí, sí. Sí, sí. Está claro. Este como otros hospitales, no solamente el Posada. Sí, ¿Sí? sí, por supuesto, por supuesto. Yo, para no quitarle más tiempo y que también usted viera, me gustaría, tenemos un video Sí. que ha hecho Graciela Chiali, la licenciada Graciela Chiali, junto con la presentación del libro, y me gustaría Sí. de que también lo vea, ¿no? Porque es un poquito llevar las diferentes opiniones y ella creo que nos trae su testimonio específicamente de lo que ella ha vivido. Si tiene alguna cosa más importante de que seguir, si no vemos el video, como usted quiera, ¿eh? Sí, sí, podemos el video. Si surge alguna pregunta, estoy acá. Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Le pido la pantalla. Sí, cómo no, perdón. Ahí me fui, ¿no? Sí, pero todavía no la tengo. Ok. Espere que... A ver, saco todo, expulso todo, así no queda nada. Tendría que tener ahí... Está compartiendo pantalla, a ver. Sí, arriba, usted creo que es darle devolver pantalla o algo así. En lo verde y al lado de lo verde, lo rojo debe estar. Ahí está. Ahí está, perfecto, perfecto. Perfecto. Ahora arranco yo y vamos a ver el video de Graciela, en donde también nos presenta, ¿no? Su libro. Aprendí mucho de la enfermedad. Es una gran maestra. Soy consciente de que hay que enfrentar las limitaciones que impone cuanto antes, porque al ser progresiva y degenerativa, postergar implica empeorar. Aprendí cosas que no sabía de mí misma. Desarrollé capacidades inéditas para mí. Me di cuenta de que podía ir sorteando los escollos que la enfermedad me iba imponiendo. Me di cuenta de que tenía garra, pero también aprendí a usarla. Mi nombre es Graciela Chiali, soy licenciada en Sociología. Cuando me retiré, empecé a escribir. Un día empecé a notar que me costaba agacharme, este brazo izquierdo más bien rígido, y que lo llevaba así, de esta forma. Y entonces fui a una neuróloga y fue una experiencia terrible de saber que uno tiene una enfermedad como el Parkinson, que es progresiva y degenerativa. Yo no, la verdad no lo podía creer, no podía creer que eso me pasara a mí. Y pensaba, ¿por qué me tiene que pasar a mí? Mis hijos me contuvieron, mis amigos también. Pero la verdad fue muy, muy duro darme cuenta. Mi problema principal eran las diginesias. A mí se me movía la cabeza en sentido horizontal. Me volvía loca. Me tenía que tirar en el piso y sostenerme la cabeza con las dos manos. La doctora me mandó a ver al cirujano, al neurocirujano. Él me dijo que yo era candidata, que había que hacer primero los estudios previos, pero que le parecía que yo era candidata a la cirugía, porque la cirugía no es para todos.
pero igual era la alternativa que mejor se presentaba con perspectivas de una mejor calidad de vida. Decidí operarme. Tomé la decisión de que quería estar bien en ese aquí y ahora. Hago todo lo que tengo que hacer para estar bien. Meditación, kinesiología, terapia psicológica y buena alimentación. Reconozco que hay días en que no tengo ganas de hacer gimnasia, pero soy muy disciplinada y el simple hecho de pensar que es vital para mi recuperación me da la fuerza de voluntad que necesito para hacerlo. Es muy duro contarlo, es muy duro reconocerlo, es muy duro recordarlo. Es una enfermedad implacable. Fue por eso que durante el proceso decidí escribir un libro, en primer lugar para drenar el sufrimiento. Es como si fuese una punción que duele en el momento, pero que después alivia. Lo escribí desde las tripas, digo yo, no con la cabeza, con lo que sentía, tratando de ser lo más honesta posible en lo que contaba. Cada paciente es diferente, cada paciente deberá hacer su camino, deberá investigar, deberá ver qué es lo que más le conviene, qué es lo que mejor se adecua a su patología. En mi caso fue la cirugía, no todo el mundo es candidato a la cirugía, entonces tiene que confiar en el equipo médico que lo atiende, preguntar, consultar y ver la posibilidad de hacer la cirugía con sus médicos de confianza, porque entonces tiene el plus del valor de que se puede entregar a las manos de esas personas que confían, de los profesionales. Es necesario correrse del lugar de la víctima, porque eso gasta energía sin sentido, no vamos a poder modificar la situación. Yo no soy ni Parkinson. Yo soy una persona que siente y piensa y me he podido correr del lugar de la víctima. El dolor es inevitable, pero que el sufrimiento es opcional. De acuerdo a la actitud con que cada uno tome eso que le pasa, va a poder seguir evolucionando o no. Entonces yo soy de los que toman al toro por las astas y tratan de doblegarlo. Bueno, hermoso, realmente, ¿no? Bueno. Graciela, ¿querés decirnos algo? La tenemos acá con nosotros, a Graciela Chiale, así que es un honor. ¿Querés contarnos un poquito cómo estás ahora? No tenés sonido, abrí el micrófono. Les decía que estoy muy bien, he recuperado la voz, esta es mi voz, la que tenía antes, la que tengo siempre, y estoy realmente muy contenta. Me pasó que yo fui escribiendo el libro, no lo escribí durante la cuarentena, Nora, escribí otros dos. Lo escribí durante todo el proceso, está acá. Yo pensé que siendo escritora y socióloga no solamente podía escribir sobre esto desde el punto de vista del padeciente de la enfermedad, sino que tenía la obligación de hacerlo, de dejar mi testimonio para que otras personas puedan usarlo o les sirva de experiencia. Así que creo que cambié muchas cosas, lo que antes, yo era bastante omnipotente, lo que antes tenía valor, después ya no lo tenía, y ahora creo que
mi vida entera cambió y estoy para responder las preguntas que las personas quieran hacerme. Y bueno, ahí en eso estoy. Me encanta escribir y para mí es un alivio escribir. Yo una vez que puedo expresar escribiendo algo, me libero de eso. Y bueno, y incluso puse en el libro, en la solapa, puse mi dirección de mail para que los lectores pudieran hacerme preguntas si querían. Mi experiencia personal fue que la operación fue la experiencia más fantástica que viví en mi vida. A pesar de que llevó 8 horas, si yo digo que me dolió algo, no es así. Lo único molesto es cuando colocan la corona de esterotaxia para que no se mueva la cabeza, y bueno, y todo lo demás, como el paciente está mucho tiempo consciente y va colaborando con los médicos y los ingenieros de la empresa, puede vivirlo con mayor intensidad. Eso me pasó, lo viví con mucha intensidad y al día siguiente ya estaba caminando y haciendo cosas. Fue maravilloso. Sí. Qué maravilla. Eso es la ciencia realmente, ¿no? Sí, la verdad que fue increíble y bueno, estoy muy contenta. Qué lindo eso. Y verte con la energía que estás, y bueno, todo el esfuerzo que pones. Sí, cognitivamente yo creo que pasé durante la cuarentena un momento de hiperlucidez. No sé si lo que estoy diciendo es una estupidez, pero yo lo sentí así. Y por eso escribí 2 libros, uno tras otro. Y bueno, aquí estoy. Feliz. ¿Cuánto hace que te operaste? 2 años. ¿Quién habla? 2 años. Patricia es mi nombre. No estoy ahí, no parece. 2 años. 2 años. Sí, Ajá. Y tenés que hacer como un control, ¿no? Porque lo que yo tengo entendido es que cada tanto te tenés que hacer un control, como que te cambian un... Aquí el cargador y incluso lo puedo modificar yo misma. Tengo un par de programas y es una cosa muy sencilla de programar. Y bueno, los médicos confiaron en mí como para que yo pueda modificar alguna cosa. Si no, claro, hay que ir a los controles. Yo personalmente a los controles siempre fui sola. Yo vivo sola y bueno, y tengo un hijo en México y otro en el Palomar, así que siempre me he arreglado sola. Y creo que eso me ha dado más impulso para estar mejor, para estar bien. No podía no estarlo. Claro. Bueno, entre todos aprovechen que lo tenemos al doctor Echeverri acá para preguntarle, ¿eh? No se queden emocionados con las cosas nada más, sino que está él acá para sacarnos hoy las dudas. Graciela, le podés preguntar cosas también, ¿sí? Una cosa interesante que se ha visto con la cirugía es que muchos preguntan, y bueno, ¿cómo hace la cirugía para actuar? O sea, ¿cuál es el mecanismo? No se olviden que hay 2 núcleos principalmente que se usan para la cirugía, que es el núcleo subtalámico y hay otro núcleo que se llama globo pálido interno. Ambos núcleos tienen algunos tienen unas ventajas o desventajas de acuerdo a la sintomatología que tiene el paciente, ¿sí? Porque si el paciente tiene disquinesia, que son esos movimientos involuntarios y demás, muchas veces el núcleo de elección es el núcleo subtalámico. Pero bueno, sin entrar tanto en detalle en eso, lo que sucede con la enfermedad funcionar mal y la descarga que hacen las neuronas empieza a ser irregular y un voltaje de una frecuencia muy baja.
¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Cuando uno coloca ese sistema que cae justo en el núcleo que uno quiere estimular, que es el encargado de controlar los movimientos, cuando uno empieza a darle energía, o darle corriente o electricidad, o a mandarle impulso, lo que hace es cambiar un poco lo que es la frecuencia de descarga de ese grupo de neuronas, y lo que hace es que empieza a hacerse regular y de una frecuencia mayor. Entonces, de alguna manera, altera un sistema que estaba funcionando incorrectamente, ¿sí? Pero no es solamente eso, sino que se crea esa hipótesis que el estímulo de estos núcleos puede generar la liberación de factores neurotróficos llamados neurotrofinas, que pueden tener que ver con, o puede estar relacionado con una neurogénesis. ¿Qué significa? Con la generación de nuevas formaciones dendríticas y neuronales, con lo cual de alguna manera ha surgido una hipótesis con esto, es que la estimulación cerebral profunda de alguna manera tendría algún efecto beneficioso en la progresión de la enfermedad, o sea, la enlentecería. Esa es una hipótesis nueva que de alguna manera están tomando mayor trascendencia por una cuestión de que se ha visto que producen estas modificaciones a nivel cerebral, con lo cual se abre todo una para los síntomas. Sí, pero... Sí, un poco se corta por la... De hecho, está muy mal internet. A ver si agarra de nuevo. Ahora está congelado. Bueno, ese es un poco... Sí, lo último casi no lo pudimos escuchar porque se congeló la imagen y el sonido, pero bueno. El último pedacito. El último pedacito si lo puede repetir. Le decía que escucharon que la estimulación cerebral estimula la liberación de un factor de neurotrofinas, que la neurotrofina tiene que ver con el crecimiento neuronal, y la estimulación cerebral profunda puede tener algún efecto de neurogénesis. Esa es una nueva función de la estimulación cerebral profunda, que enlentecería el curso de la enfermedad, cosa que desconocíamos en otro momento. Recuerden que la estimulación cerebral se usa de la década del 80 y se empezó a usar con un temblor asociado a la esclerosis múltiple, no con un temblor parkinsoniano. Y después se fue con el tiempo perfeccionando la técnica y recién en el 97, miren lo que es la secuencia, 1997 se aprobó para el temblor esencial, y en el 2002 fue aprobado por la FDA, que es el ente regulador americano, para la enfermedad de Parkinson, recién a partir del 2002. Así que tampoco hay tanto tiempo de experiencia. Claro. Las técnicas se han evolucionado mucho, los estimuladores, más que nada lo que es el dispositivo ha cambiado total, ahora tiene una representación de tipo circunferencial. Antes estimulaba solamente la punta o el lateral, ahora circunferencial. Los cada vez más sofisticado y con una, obviamente, mayor precisión para estimular lo que yo quiero estimular para tener el beneficio correcto o el buscado. Claro. Claro. Bueno, en los minutitos que nos están quedando, me gustaría... Disculpa, ahora, yo quería mostrar
Sí. ¿Cómo es el aparatito? Ah, el ¿no? aparatito. Sí. Esto se coloca donde está la batería Sí. y se aprieta el botoncito y ahí, no sé si se ve que está encendido y la batería está cargada. Sí, ahí se ven numeritos en rojo, sí, sí. Sí, Bueno, Ese es el dispositivo que se le da a algunos pacientes, como bien dijo la licenciada, para, con uno o dos programas, en algún momento si el paciente se encuentra en un periodo en el que está más lento, más rígido, siente que así cambia de programa, claro. lo puede modificar. como que se programa, lo puede modificar para estar un poco. Claro. Sí, qué lástima. Seguramente deben tener mucha confianza para darle, para que usted lo maneje. Lo que pasa es que tenía dos programas, uno para que camine mejor y otro para que hable mejor, porque al escribir yo no tipeo, le dicto, tengo un programa que le dicto a la computadora, y pasaba que la computadora no me reconocía la voz. Entonces ahí cambio de programa y no tengo ningún problema. Qué fantástico. maravilla. Qué Qué maravilla la Sí. ciencia. Bueno, la semana ¿Me que puedo viene vamos a tener a la hacer, Norita, una ingeniera. preguntita nada más, que ya aprovechando que está el doctor, Sí. discúlpame. Sí, escuché, no sé si es una de estas cosas que corren, de ciertas investigaciones que se están haciendo a través de las células madres. ¿Hay algo de esto en la investigación del Parkinson? Porque yo escucho esto que está sucediendo en Perú, Esto no es. Sí. con células Discúlpame, ¿cómo es madres. su nombre? Patricia. Sí, claro. Ah, Patricia, porque claro, se sale de acá. Muy interesante. Lo de células madres le doy un pantallazo muy breve. Antes se pensaba que si había una degeneración de las células, uno implantando en ese lugar células que solas se diferenciaban a las células dopaminérgicas, esa zona se mantendría estable y no se degeneraría. Pero ¿qué pasó? Pasó que cuando se implantaban mediante estereotaxia, o sea, se metía una agujita profundo hasta esta zona que yo expliqué de la sustancia negra par compacta, se ponía células fetales con un preparado en el cual se iban a diferenciar las células dopaminérgicas. ¿Qué pasó? Se diferenciaban las células dopaminérgicas y la célula se moría. Entonces, ¿qué es lo primer punto? Hay algo en el microambiente de esa zona que hace que lo que yo ponga no funcione. Pero después se empezó a usar células madres vía endovenosa, ya no vía estereotaxia en el punto en la zona en cuestión. Y se vio que los pacientes desarrollaban cuadros disquinéticos feroces con la utilización de células madres, por lo cual, de alguna manera, este tipo de enfoque terapéutico, no le digo que está en desuso, pero es una cosa que no se usa. Obviamente estamos hablando de cosas de investigación, porque en la práctica no se usa. O sea, uno no va al médico, se lo receta como si fuese un tratamiento más. Para la gente que hace investigación, los tratamientos con células madres no dieron resultado. Y empeoraban el cuadro parkinsoniano notoriamente. No solamente la parte motora de progresión de enfermedad, sino que las pacientes incrementaban su movimiento involuntario. El movimiento involuntario, que se llama disquinesia, puede darse por dos cosas: por estimulación dopaminérgica y por avance de enfermedad. ¿Está? Lo que hacían era como que la enfermedad progresaba más rápido que lo habitual y los pacientes se movían de forma dramática. No es algo que de alguna manera esté dando buenos resultados. Ay, muchas gracias. Sí, sí. Bien, es bueno para que la gente también y todos sepamos esto, ¿no? Gracias. Claro que sí. No, por favor.
Angelito, a mí me gustaría de que hables un poquito y que des testimonio de todo el trayecto que estás llevando adelante con la enfermedad, cómo lo estás viviendo y bueno, y aprovechar al doctor Echeverry para que te aconseje hoy, antes de que tengas la entrevista la semana que viene, cuando lo vas a tener pronto. Bueno, Norita, lo que puedo Qué bueno. decir primero, saludar, buenas tardes. Es un gusto estar escuchando lo que estoy escuchando. Y estaba pensando en el libro de Graciela, que dice Parkinson, y abajo dice, ¿por qué a mí? Y la pregunta la pude contestar con el tiempo, ¿por qué a mí no? ¿Por qué a mí no? Y ¿por qué tendría que ser conmigo lo que está sucediendo? Si yo era una persona que toda mi vida hice gimnasia, yoga, inclusive fui instructor, que hice un tipo de vida saludable con la alimentación, vegetariano durante tantos años, ¿por qué a mí me podía suceder algo por el estilo? Llegué a hacer, o mejor dicho, me hicieron un estudio con mis pelos, llevándolo a Estados Unidos y determinando que tenía la afección por cuestiones orgánicas, por pesticidas y demás. Yo no determino que sea así de esa manera, sin embargo lo digo porque me sucedió. Y lo que puedo decir es que de entrada nomás, al poco tiempo en realidad, empecé a decir, medio divirtiéndome de mí mismo, de que tenía un nuevo amigo, que estábamos todo el día juntos, y que se llamaba Parkinson. Inclusive lo recordaba con una canción de una película, El Graduado, donde decía algo de Mr. Robinson. Oh, Mr. Robinson. Y yo cantaba, oh, Mr. Parkinson. Ya no soy tan amigo de él. Con el transcurrir del tiempo, de a poquito, sabiendo que es una enfermedad degenerativa, con el transcurrir del tiempo me fueron sucediendo. No hubo un órgano, me doy cuenta, no hubo un lugar de mi cuerpo que no haya sido tocado, entre comillas, por el Parkinson. Como que empezaba más en una determinada forma. Hoy en día lo que más me llega a molestar son las piernas, porque, digamos, cuando estoy, digamos, con gente, no tanto ahora por la pandemia, pero con gente, por ejemplo, comiendo o cenando, intento de que no haya de comida cuchara, porque con la cuchara yo trataba de estar llevándome a la boca y estaba jugando con la cuestión en sí. Hoy mi vida es fundamentalmente un regalo. Dicen que después de los 70 la vida es un regalo. Bueno, ya cumplí 80 y espero seguir cumpliendo más, y fundamentalmente es muy importante, y lo digo por lo menos en mi caso particular, tener a alguien que te esté ayudando a sobrellevar lo que te está pasando, y eso me sucede con Betty. Bien, Betty. Eso es importante, toda la parte afectiva. Ustedes tienen una gran familia formada y son muy unidos. Eso también te tiene que ayudar. Y Ángel tiene una gran actitud. Exacto. Porque lo enfrenta con muy buena actitud, con disciplina, es diario que hace yoga, respiraciones. Él caminaba mucho, era un gran caminante y ahora no puede caminar tanto. Y lo suple con movimientos, hace lecturas. Bueno, todavía no se le dio por escribir nada, pero acá con Graciela Chali, con leerlo ya, ya nosotros quedamos lejos. A mí me parece que lo importante es encontrar algún hobby, alguna cosa, un estímulo, como bailar, y como hacer algo con el cuerpo, ¿no? Él lo encontró con yoga, con suplementos, con alimentación, bueno. Y lo último que puedo decir, que bueno, que dentro de unos días tengo que visitar a un neurólogo. Que José Echeverry. El neurólogo José Luis Echeverry. Fue una sorpresa. Es decir, no sabía. Muchos años lo atendió la doctora Gato. Él perteneció al equipo de la doctora, lo atendía personalmente.
Bueno, eso se lo tenemos que agradecer a la doctora Cecilia Serrano, que nos puso en contacto con Un saludo a Cel. Sí. Cecilia es una gran amiga y trabajamos muchas cosas juntas. Sí, Graciela, ¿qué querías decir? Yo quería agregar algo a la pregunta que hacía Ángel, y que está referida al libro, ¿no? Porque a mí, yo me di cuenta, porque el libro fue un proceso. Yo iba escribiendo a medida que lo iba viviendo. Y que la pregunta es, ¿qué vino a enseñarme la enfermedad? Y yo aprendí mucho realmente, y en ese sentido estoy agradecida. Un aprendizaje doloroso, pero fue un aprendizaje muy importante. La enfermedad como camino. Yo lo que puedo simplemente también agregar es que estaba creído de que yo era un ser súper saludable, y lo que hizo el Parkinson, lo que hizo es bajarme el ego, salir del Parkinson. ¿Qué dije? El Parkinson. Porque a veces dije otra cosa. Lo que hizo es bajarme del pedestal. Me encanta la ironía, Ángel. Me encanta la ironía con la que tomas las cosas. Hay que tomarla con humor. Sí, él tiene mucho sentido del humor. Sí. Mucho. Sí. Tengo mucho sentido del humor y del amor. Bien. Muy bueno. Muy importante. Muy importante. Sí. Bueno, ¿alguien más quiere hacer algún comentario? Creo que hemos aprendido muchas cosas hoy. La semana que viene vamos a seguir con esta misma temática. Vamos a tener si el doctor Echeverry quiere estar también, con todo gusto. Buenísimo. Pero lo vamos a tener también al doctor Santiago Driolet Laspiur, que fue quien hizo la cirugía a Graciela Chiale. Muy bien. Y vamos a ver si le podemos arrancar algunas palabritas a la ingeniera Azul Quiroga, que hoy también está escuchándonos. La vi por ahí, Azul. Que está por ahí oculta, y que nos hable un poquito más desde lo científico de los aparatos, ¿no? que le ponen en las operaciones del Parkinson. Azul, ¿estás por ahí? Me dijo, yo voy a estar, pero no me hagas hablar. Estoy, ¿me escuchan? Sí, acá, bien. Es el nieto. Sí, estoy en Córdoba, en un lugar con poca señal de Wi-Fi, por eso es que estoy medio oculta, sin cámara, porque se me cae la red. Pero los saludos a todos y nos vemos el viernes que viene, los esperamos, ¿sí? Estén el doctor Luis Echeverry, también lo quiero ver ahí presente. Bien. Ahí estaremos, Azul. Muy bien. Gracias, Nora, por toda la organización, y la verdad que fueron todos muy amables en todo el contacto, así que estos espacios me parece que son muy buenos para toda esta comunidad realmente. Bueno, me alegro mucho. Bueno, y nos vamos dejando a todos. Yo quiero agradecerles primeramente al doctor Echeverry por habernos dedicado todo este tiempo, a Graciela Chiale, a Ángel Fison, a Ana Vargas, a todo el equipo nuestro y toda la gente que se fue sumando para poder escuchar, porque si no hay escuchas no podemos hacer nada, ¿no es cierto? Todos venimos a aprender, y la semana que viene vamos a seguir con todo esto, así que nos esperamos. Para los que están y entraron, que ya les mandamos el link, vamos a utilizar el mismo link, así que aunque no se inscriban, pueden entrar igual porque vamos a usar el mismo. Así, si quieren invitar a alguien, con todo gusto, y nos vamos viendo, nos vamos preparando. Que tengan un hermoso fin de semana, y nos vemos el viernes próximo. Muchísimas gracias. Un beso grande, buen fin de. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Nuestro empeño es promover y desarrollar proyectos que nos lleven a una integración social y productiva,
para generar cambios de actitud y facilitar espacios de intercambio cultural, social y pedagógico.